provisto nuevamente de la lámpara de Diógenes. Busca maniática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es un aula, un lugar reservado, es un pórtico, adéntrate conmigo. Buscamos a aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino. Realidad y función de los guías espirituales desde los planos celestiales. Tercera parte. Muchas veces la gente se pone en contacto para hacer una solicitud. Personas que están desorientadas en un momento de su vida, les han oído hablar de lo que llaman los guías espirituales o los guías personales o los guías internos. Como casi siempre la gente acude para querer saber las directrices que les dicen sus guías, la expresión. Las pautas que tienen que hacer y la forma de aprender a sentirles para poder percibir esas pautas. Bueno, pues el tema sería, si existen esos guías interiores, ¿quiénes son? ¿Qué función tienen? Si son seres simplemente o son seres básicamente espirituales, o pueden ser muchas veces seres que han tenido existencia física y que se han comprometido con un alma cuando llega aquí al mundo, sea en una sola existencia o a lo largo de algunas existencias por algunos vínculos que tengan, a darle soporte. Soporte que tendría que ver o bien con el proceso de ese despertar interior o alguna función específica. Para más concretizar, como siempre preguntan, quiero hablar con mis guías, quiénes son, qué pautas les dan en torno a su vida, a veces afectiva, otras veces de proyecto de vida, sería saber eso, si realmente existen, qué tipos de guías espirituales hay, si unos están vinculados con una persona determinada, hay alguien que nos pueda hablar en ese sentido, es decir, quiénes son los guías interiores y cuál es su misión. A ver, aparte de que aquí ha habido como si se hubiera abierto una puerta y van entrando seres, es como si fuéramos nosotros aquí, pues los que estamos haciendo algo así como una tertulia. Hay varios seres, no puedo definir la cantidad. Hay 3 que están a nuestro alrededor, visten como si llevaran unas especies de túnicas muy sencillas y el aspecto es como de caballeros de mediana edad. Ellos están más cerca, son los que tienen como un primer plano. Los demás los puedo ver, identifico las diferentes formas que adquieren, pero quedan más rezagados. Lo digo esto para que estoy invitándoles a estos 3 a que se presenten, pero no están dando ninguna información ni de su procedencia ni de su nombre, solo que están aquí, nos miran, nos están observando y bueno, yo siento que ellos serán los que van a dar respuesta, porque si no, no tendría sentido que se hubieran acercado tanto. Dice que siempre tienen como propuesta el que el ser humano despierte su conciencia, que el último punto a alcanzar es la conexión con la propia divinidad. No tiene nada de importancia que el ser humano descubra sus objetivos en el plano físico, que despierte su psiquismo, que lo pueda llegar a hacer brillar, que la parte emocional esté estabilizada o equilibrada, porque esto solo aboca a un ciclo de vida finito que termina. Ellos van más allá. Más allá de algunos que estuvieran escuchando esta conversación y que estuvieran buscando a alguien que les ponga en contacto con sus guías interiores o espirituales, ¿qué es lo que tiene que hacer el ser humano para no buscar una segunda persona que medie por ellos? ¿Cómo encontrarse con sus guías sin necesidad de otro? Lo más importante es no dar demasiada fuerza a su mente, porque ella tiende a mantener esos bloqueos que le impiden el acceso a esas otras realidades. El ser humano tiene que vivir en el mundo en 3 dimensiones en el que habita, sentir esas 3 dimensiones con absoluta fortaleza. Esto significa que detectarían no solamente la presencia, detectarían los elementos que pertenecen al plano físico como algo que no consumen o utilizan, por ejemplo el aire. A veces el aire necesita ser fuerte, rozar la piel para que pueda ser detectado, pero si fuéramos capaces de sentir el espacio en el que nos movemos y percibir el aire que respiramos, aunque no se mueva,
podríamos sentir la presencia de estas entidades. Ellos tienen que mantenerse en su posición sin invadir el espacio humano. Sería muy fácil para los seres guía ponerse visibles, mostrarse ante ellos, pero entonces el ser humano no habría hecho lo que tiene que hacer, es detectarles también los puntos de conciencia cuando el estado de vigilia pierde intensidad, cuando alguien entra y se abandona en el mundo del sueño, pero todavía no sueña. Es un punto clave que si el ser humano anhela ponerse en esa posición durante un instante prolongado, puede llegar si no los ve porque tenga esa poca habilidad o esté cerrada para él. La habilidad de la visión sí podría escuchar, podría sentir y luego no debe rechazar lo percibido. ¿Quiénes son esos seres interiores que no conocemos? Ha comentado. ¿Cómo contactar con ellos y por qué no nos son conocidos? Los seres internos no tienen una naturaleza que pueda ser definida con nombres, aunque los tienen. Al igual que no puede explicar ni decir los nombres de los seres, ellos se presentan a sí mismos y estos lo que hacen solo es darnos una definición. Son desconocidos porque estamos con esa atención hacia afuera de nosotros. ¿Cómo debemos preguntar a esos seres y no quedarnos solo en la punta del iceberg? A estos seres no es necesario mantener un diálogo que tenga que ver con esa comprensión nuestra a nivel mental. Es un contacto que es sutil y tiene que ver con nuestro propio interior. Cuando alguien es capaz de llegar hacia adentro y llegar a todos los rincones de nuestro interior, a todos esos cuerpos que nosotros tenemos, de los que estamos hechos y que solo tenemos noción de uno, que es el físico, y como mucho de aquel que es nuestro cuerpo energético. El llegar y acceder a esos cuerpos es lo que nos permitiría llegar hacia el umbral de las puertas que ellos custodian, tocar esas puertas, pedir autorización para entrar, que aunque creamos que es nuestro propio interior y que nos pertenece, no es exactamente así. Solo entonces ellos pueden establecer el contacto con nosotros. ¿Estos guías interiores son seres espiritualmente superiores a la gente que está en el mundo físico o podrían ser también de iguales a iguales? Son entidades de un orden superior. A ver, las personas, hemos dicho que nos sale un anhelo desde dentro, que queremos saber, la gente busca respuestas, pero hay veces que la gente cuando encuentra la respuesta, o sea, se le da la oportunidad para que encuentre a alguien que pueda ayudar a transmitir los guías, supongo que deben ser sus miedos o otras entidades, pero les da miedo y no quieren hablar con sus guías. Y la palabra que usan es la ignorancia. Prefiero continuar viviendo en la ignorancia. Eso es una opción. Él dice que si aquella persona cae rendida ante sus miedos, ante el temor de perder lo que percibe como su cordura mental y que no se desquebraje y de esta manera no se pierda, es una opción que le coloca en una situación en la que su lucha interna va a ser mayor. Dice que ellos no pueden hacer nada al respecto, sienten una profunda tristeza cuando son rechazados, cuando aquella persona que les ha detectado o tiene la posibilidad de establecer un contacto, ya sea con alguien externo, como que incluso en un momento en el que ha estado con su guardia mental bajada, les ha percibido y el miedo les ha hecho rechazarles, no pueden hacer nada. Me imagino que de la misma manera que podemos tener necesidad de contactar con ellos para tener información, para hacer nuestro camino, ellos de algún modo, ya que salvaguardan nuestro camino, de vez en cuando querrán comunicarnos algo. ¿Qué herramientas usan para comunicarse con nosotros dentro de nuestra tercera dimensión y nuestra mente limitada y nuestras limitaciones humanas? ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que estamos recibiendo un mensaje o una señal por parte de ellos? Ellos, para poder hacer esto, ya lo he explicado al principio, a veces utilizan la vía
del momento previo al sueño, en un momento en que la persona puede bajar esa gran muralla de contención que tiene, que le separa de los mundos sutiles. Ellos a veces ponen antes esa persona pistas que la persona a veces cuando se para y observa es como mirar con la parte externa del ojo, el rabillo del ojo, y detecta que hay un movimiento, detecta que hay algo inusual. En el momento en que trata de capturar la atención de ese algo, desaparece. Pero si la persona está en esa apertura, como lo hacen muchos niños, y siente que todo cuanto le acontece a su alrededor es como un mundo mágico de forma continua, esas pistas, esas señales las percibirá sin dificultad. A veces ellos tienen que poner estas señales de manera muy contundente, haciendo que la persona llegue a pararse en seco, porque tiene un obstáculo delante que le impide continuar en su camino y en su ensueño, pero utilizan muchas vías, no siempre son escuchados. ¿Son también los seres de otros planetas guías espirituales o tienen otro trabajo para con nosotros? Dice que pueden ser aliados, pueden ser amigos que en un momento dado hayan compartido una afinidad, dado que nosotros somos seres que en tiempos hemos tenido oportunidad de desplazarnos, ya sea en el plano físico como también en el plano espiritual hacia otros lugares habitados. Estos vínculos, estos lazos son de amistad. Los seres que viven en otros territorios habitados en el universo no tienen muchas veces el papel o la tutela. Lo que ocurre es que igual que un ser que ha encarnado, que ha alcanzado un estatus evolutivo adecuado y se ha comprometido a ayudar a un alma por el vínculo emocional que se estableció en el pasado, puede también ocurrir con un ser que habita en el exterior. A veces se cuelan guías no buenos. Si es el caso, ¿cómo distinguir cuando vienen en nombre de la divinidad y cuando vienen en nombre del otro? La percepción de guías ya no es correcta. Correcto. No, pero te explica. Dice que tienes que entender entonces que los guías que realmente ayudan son aquellos seres que no imponen, que no fuerzan, que susurran para que la propia persona descubra y detecte que esa visión, que esa afirmación o que ese conocimiento que se le está aportando es real. Ellos no tienen que justificar, no tienen que ratificar ninguna verdad. Aquellos que se acercan bajo el manto ilusorio como guías suelen de alguna manera engañar y pueden hacerlo y pueden hacer perder a la persona si no está atenta, si no está lo suficientemente lúcida. Pero si la persona para y descubre y siente, determinará que hay algo que no le acaba de convencer de este ser que viene con las mejores de las intenciones, con la fuerza más lumínica, si queréis, del mundo, que le ayuda a estar más dormido si cabe, que le aconseja que esté en un estado de beatitud, pero de no acción. Cualquiera que estuviera escuchando esta conversación diría de que el ser humano está dirigido interiormente desde otros planos. Si esto lo aplicáramos a la gente que está dirigiendo a otros en el plano físico, tanto a nivel político como a nivel de creencias, entraría en una especie de incompatibilidad de funciones. ¿Cómo tendría que comportarse la gente que se cree con el derecho de mandar sobre otros? Dice que si llegaran a alcanzar el estatus de utopía que ha dicho antes, estos seres no necesitarían dirigir, no tendrían ningún tipo de autoridad, sentirían que están simplemente haciendo su propia función, pero no es esta la función espiritual. Ellos creen que en una función en el plano físico es de ayudar y en algunas ocasiones realmente tienen esa certeza interior de que están haciendo algo bueno, que son los maestros que van por delante, marcando un paso y permitiendo que otros sigan ese sendero que es de luz. El verdadero maestro, el verdadero que está y ayuda e instruye a aquellos, solamente les hace descubrir dónde está su camino, aunque este camino vaya separado por completo de él. Aquellos que obligan a otros a hacer lo que ellos consideran que por el bien común tienen que hacer,
pueden, que estén cumpliendo un papel temporal de inicio, de despuntar, son los líderes que pueden dar una dirección, pero luego deben quedarse atrás y esperar que los demás descubran si debe ser o no, en su libertad, elegida esta dirección. Volviendo a las gentes que están en la cumbre del poder, aquello de decir, ¿quién guía a los que están guiando? Dice que aquellos que guían y que lo hacen no están siendo guiados por guías. Pocos de ellos que puedan haber tenido una percepción de tener a su lado a un guía protector han acabado acallando su voz. Es muy posible que haya seres especialmente sensibles que hayan detectado esas presencias que son sus guías al lado, pero lo que está claro es que no les escuchan. En este caso, un consejo para los que están llevando a otros. ¿Qué es lo que tendrían que hacer las personas que intentan ayudar a otros, sea políticamente, sea en creencias, sea en educación, para realmente crear una sociedad armónica entre todos? Dice que recuperar los sanos hábitos de los maestros del pasado. ¿Cuáles serían más o menos para puntualizar? ¿No? Esto no lo quiere desvelar. Dice que debemos buscar, puesto que es algo que ya se nos ha dado, puesto que es algo que ya tenemos entre nosotros. Dice que esa búsqueda, el comprobar cómo enseñaban, cuáles eran las enseñanzas de aquellos maestros, los líderes, tanto espirituales como políticos del pasado, que fueron capaces de hacer despertar las conciencias de aquellos que se acercaban a pedir conocimiento. A estos debemos buscar ese tipo de información. Muchas veces las gentes que están dirigiendo la sociedad se esconden detrás de ideologías, impidiendo así que su propia conciencia se manifieste. ¿Qué papel estarían jugando las ideologías de cualquier tipo, religioso, cultural, educativo, político, para anular a la conciencia? ¿O cómo tendrían que escuchar a esa conciencia los que están arriba, mandando? Dice que ya ha dado la explicación, es la misma que ha dicho para los líderes que están en la cima del poder. Da igual si son de orden religioso, si tienen una tendencia absolutamente convencida de que lo que ellos sienten y deben instruir a otros lleva a buen puerto, no escuchan. Exactamente igual. Nuestros guías y nuestros maestros que nos acompañan en la vida física desde que nacemos, cuando traspasamos al otro lado, ¿también nos acompañan ellos o ellos se retiran y vienen otros seres? Los maestros normalmente no acostumbran a quedarse al lado del alma desencarnada. Los guías sí, ellos están presentes. En algunas ocasiones el alma que abandona queda o nublada o queda demasiado espesa por todo lo que es el caparazón del ego físico, de la vida física vivida, y a veces no la reconoce, no la ve, o está con el ansia tan desesperante de poder ver a seres queridos que abandonaron el mundo físico antes, que no detectan a sus seres guías, pero ellos siempre están. ¿Nos podrían decir algunos nombres de maestros que han estado aquí, que nos han dejado su conocimiento? Bueno, como dice que las enseñanzas ya se nos han dado, ¿nos podrían dar algunos nombres de estos maestros? Me imagino que Jesús. No, sigue sin querer desvelarlo. Dice que nosotros ya tenemos ese conocimiento y que indaguemos. No hace falta hacerlo de forma sutil. Muchos han sido los que nos han dado y entregado la llave para poder modificar y cambiar y encontrar cada cual nuestro camino, pero no quiere desvelar eso. No quiere decirnos dónde buscar porque antes ya lo ha hecho y tampoco quiere desvelarnos el nombre de esos maestros. Quiere que nosotros seamos los que lo descubramos. Aparte de los seres humanos, las plantas, animales, piedras, etcétera, ¿tienen también guías o funcionan distinto de los seres humanos? Dice que no de forma individual sino colectiva tienen aquellos preceptores que protegen tanto las plantas como las especies. Ellos están cuidados y protegidos no para sufrir y impedir que sufran cualquier tipo de dolor físico, sino simplemente para que sus almas
si se les puede llamar así, es un alma pura, es una esencia pura, divina que habita en ellos, estén siempre preservadas y no haya ningún tipo de entidad que pueda tratar de destruirla. Eso no sé si significa algo o no, pero hace poco ha venido aquí una paloma muy guapa. ¿Por qué ha venido? ¿Ha sentido la llamada o ha notado alguna cosa especial? Dice que los seres vivos sienten y detectan y ellos se guían por ese instinto. En muchas culturas se le da importancia a las manifestaciones de los animales que se acercan de una forma o de otra. ¿Realmente existe esta conexión entre el ser humano y el resto de la naturaleza que le va puntualizando hacia dónde y cómo actuar? Dice que existe, salvo que el ser humano ha perdido de alguna manera la atención hacia esa conexión. Existe. Los seres, las especies animales, al verse que se les ha dado la espalda, actúan por un instinto primario, detectan en el ser humano, en muchas ocasiones le perciben como un elemento de agresión y por este motivo tampoco favorecen o ayudan para que el ser humano la descubra, la sienta con intensidad. ¿Cuál sería la mejor actitud para darnos cuenta de los signos que manifiesta la naturaleza y que nos marcan hacia dónde tirar o tener en cuenta o darle importancia a una cosa? Dice que al igual que cuando les hemos pedido el cómo poder entrar en contacto con ellos, es exactamente la misma base. Si uno siente el espacio en el que habita, si uno siente que se amplía y detecta todas las realidades, es que la naturaleza se abrirá y no será necesario mantener un diálogo de forma verbalizada con la mente, ni siquiera ir a un bosque y pedir que los árboles, los arbustos, las plantas se comuniquen con nosotros. Esa conexión será algo tan sencillo y natural que la sentiremos como una especie de rayo que se abre, como algo que no sabía uno cómo ha podido estar todo el tiempo teniendo a su alrededor esa fuente de conocimiento y comunicación y no se había dado cuenta. Volviendo a esta última frase que le ha dicho, ¿cómo es que el ser humano se ha alejado de esa comunión con el entorno? Ha preferido llevar las riendas de una existencia al margen de toda la creación. Ha creído desde su interior que realmente es el único Dios de su propia especie. Dice que esta creencia que en un principio sintió como un destello en su alma es real, que es un Dios en ciernes, pero ha permitido que otras voces le dijeran que no necesitaba del Dios global en el que él se asienta para poder avanzar y por eso ha cortado los cables de comunicación y se ha puesto de espaldas. A modo de enmienda, ¿cómo tendría que actuar el ser humano que pudiera estar escuchando esta conversación y que dijera necesito retomar ese contacto con esta intuición, esta inspiración de estos seres internos y a la vez entrar en contacto con la naturaleza y la propia voluntad? Es decir, ¿cómo iniciar el camino de retorno? Dice que toda esta conversación, toda la respuesta que nos ha dado, ya son las bases para esa conexión. Desde el principio, a la hora de detectar cuál es nuestra línea de vida, cuál es nuestra tendencia natural, hasta el momento de poder sentir a los seres guía, hasta el momento de acceder hacia nuestro interior para llegar a las puertas de nuestros custodios internos, hasta el momento de poder tener conexión con nosotros mismos. Dice que todo el fundamento de lo que preguntas ya está dicho. Una pregunta a título personal. El otro día tuve un sueño muy extraño. ¿Me podrían decir qué me estaban diciendo? Lo que intentan que entiendas es que no lo percibas desde tu mente tratando de encontrarle una lógica. Dice que es simplemente un toque de atención que puede hacer que se quiebre tu conexión entre la parte emocional y tu parte psicológica. No van a desvelarte cuál fue el sueño para desmenuzarlo ante ti. Tienes que llegar a comprenderlo desde tu parte más sensible, en el centro de tu corazón. Dice que aquí encontrarás la respuesta y no es tan inquietante como piensas. Bueno,
Sí, se ha hecho referencia que, bueno, aparte de los guías y los seres de luz que nos protegen y nos ayudan, luego hay fuerzas que no son tan de luz, que también de vez en cuando nos invaden. ¿Cómo podríamos protegernos de estas presencias o estas fuerzas? Dice que la única y más sabia de las protecciones es la noción de ser, el estar despejado y consciente, el sentir cuál es nuestra verdadera naturaleza, el poder sentir y manifestar esa naturaleza lumínica, obliga a esas presencias a retirarse. Sencillamente, cuanto más coherente vive un ser humano y más lúcido se siente, tanto a nivel mental como emocional, es más difícil que estas presencias vengan a usurpar, a invadir, a seducir o a dañar. Dice que se establece una inmensa coraza, como la de los guerreros, pero de luz. En esta conversación hemos abierto un portal entre distintas realidades, entre ellos mismos, nosotros que estamos aquí en el plano físico, y también entre aquellos oyentes que a posteriori posiblemente puedan oír esta conversación. Es decir, unos sabemos de otros. Los que escucharán esta conversación más o menos sabrán de nosotros aquí en el plano físico, y dirigiéndome a ellos nos puede comentar un poco cómo es la naturaleza de los que en esta conversación han participado. Se acercan. Ahora lo que ha hecho es difuminar la forma física que han usado, como si fueran seres humanos. A ver, ahora se han convertido como si fueran una especie de movimiento. Hay varios círculos, uno dentro de círculos, son que se mueven continuamente. Esa es su naturaleza. Dice que solo pueden decirnos que ellos proceden de Dios. Nunca tuvieron un contacto o una realidad física tangible en algún lugar. No habitan en ningún lugar y habitan en todos los lugares. Como estamos llegando al fin de esta conversación, ¿hay alguna cosa que se pudiera puntualizar más al respecto para que la tuviéramos en cuenta? ¿O personas que la oían a posterior esta conversación la pueden tener en cuenta? Uno de ellos, no sé cuál ahora, porque hablan y les oigo la voz, pero no veo ahora cómo se mueven sus labios como antes. No, especifica que quedan muchas cosas todavía por descubrir, pero que debemos llegar a ellas en cada momento y en cada instante en el que hayamos sabido cómo absorber el conocimiento de atrás. Dice que no seamos tan impacientes, ni nosotros ni aquellos que escuchen esta conversación. Muchas personas se sienten desorientadas en su vida, sin saber hacia dónde van y en la situación en que están. ¿Qué les está ocurriendo a estas personas que se sienten desorientadas, desubicadas? Dice que es bueno que se sientan desorientadas, por lo menos tienen noción de que algo no está yendo bien. Es más peligroso aquellas que creen vivir satisfechas, pero con un inmenso vacío en su interior. En este caso, las dos, ¿cómo tienen que llegar a reaccionar? Aquella que está desorientada, ¿cómo tendría que accionar para reencontrarse, reencontrar el objetivo de su vida? Y aquellos otros que viven engreídos en sus propios conocimientos, ¿cómo tendrían que realmente recentrarse? Aquellos que viven engreídos en sus propios conocimientos será difícil que puedan parar para reajustarse y reorientarse en lo que significa su vida, en todo lo que quiere decir la expresión vida, más allá del plano físico incluso. Para aquellos que sienten esa desorientación, ya han dado las pautas. Dice que todo está ya explicado. ¿Qué es lo que ocurre en una persona que cae en la depresión, que cae en el vacío, en el sinsentido? Que están atacados por la frustración de aquello que quisieron alcanzar y no tuvieron, por la parte que tiene que ver con su personalidad, con su ego, que tenían unas expectativas y no han llegado, y por el desaliento al no tener la fuerza necesaria en la vida física para cambiar las cosas y para comprender y conocer cuál es esa línea de vida real que deben apostar por ella y ser coherente en su vida. Un paso más allá de la propia depresión, de caer en el sinsentido. Mucha gente optan por eliminarse físicamente del plano físico. ¿Qué es lo que les ha ocurrido? ¿Dónde han fallado, tanto él como sus guías internos? Dice que no tenemos que entender que ha habido un fallo. Son decisiones que mueven
el hecho de entender que la vida física se acaba o se termina tampoco es correcto. Es cierto que atentar con la vida física por cobardía, por desaliento, por abandono de la propia ilusión por vivir es un fracaso en sí. Los guías pueden haberse acercado, pueden haber zarandeado a la persona para que reaccione, porque ni siquiera en esos momentos sus guías le abandonan, aunque él no les pueda ver. ¿Cuál es la naturaleza de esos seres que intentan engañarle o que le engañan? Dice que al igual que hay muchísimas dimensiones y estadios distintos y lugares distintos con seres de distintas jerarquías espirituales, hay también entidades que tienen distintas formas y naturalezas. No da más. ¿En qué forma las personas se sienten desorientadas y perdidas de tal forma que sienten aquellas voces que no deberían escuchar? ¿Cómo les llega a ellos esos impulsos negativos? Son estados que ellos mismos, sin quererlo, han potenciado. Suele ser muy frecuente que un preadolescente comience a no encontrar un encaje en su mundo, que pueda desplegar toda una fuerza vital que es muy apetitosa para estas presencias que vienen para sustentarse de esa energía vital. Muchos adolescentes llegan a tener esas percepciones que para otros pueden ser patologías a nivel mental, y empiezan a escuchar esas voces. Pueden ser muy seductoras, pueden provocar las quiebras con el orden establecido, pueden llegar a debilitarlos de tal forma que al final las incorporan como parte de sí mismos. Ya, para completar este diálogo, esta conversación, este contacto entre estas realidades, le pediríamos que nos diera su bendición. A ver, estas esferas que están en continuo movimiento hacia todos los rincones y hacia todos los sentidos. Es que luego es difícil de describir. Lo digo porque es bueno que entendamos que se han empezado a abrir. Es como si fueran esferas hechas de aros que están muy unidas y compactas y se están empezando a soltar y se van moviendo de forma giratoria en todas las direcciones. Los seres que había detrás se acaban de colocar detrás de nosotros. Y estas esferas se están cubriendo como si fuera este pequeño círculo también moviéndose continuamente. Cada vez que se mueven destellan rayos de todos los colores. La del centro está dejando caer como una especie de manta, un manto muy suave de color dorado, es como oro, que se repliega aquí en este lugar, que se cubre encima de nuestras cabezas y que se va extendiendo como si fuera una especie de magma de un volcán que se va extendiendo, pero lo hace muy deprisa. Las otras tienen tonalidades de todos los colores que van también cayendo encima. Simplemente oigo la voz que dice ser benditos. No es a nosotros, lo hace a todos. Ahora estos aros ya han desaparecido. Las chispas, estas pequeñas estrellitas que están cayendo como un manto sobre nosotros todavía se mantiene. Sigue esa intensidad, pero los colores y las esferas ya no están. Los otros seres también se han ido, no sé cuándo porque no los he visto desaparecer. Pero bueno, sigue cayendo aquí, las chispitas de luz. Ya está. Gracias a todos. Desarraigado de las masas, caminando por senderos perdidos,
solitario en el desierto, aula iniciática, envuelto en las brumas de los bosques, aula iniciática, adentrándonos en las grutas de la tierra. Ven con nosotros, inclinándonos ante lo sagrado, aula iniciática. Encendemos una tímida llama para que alumbre con la oscuridad en el conocimiento. Estás ante el umbral perpetuo, estás ante la ara sagrada, aula iniciática. En un tiempo fueron las ágoras, los fórums y las academias. Ahora el conocimiento vuelve a salir al encuentro. No descubriremos nada nuevo que no debiera saberse ya. Estás traspasando los límites de la especulación, más allá de la acumulación de datos, provisto nuevamente de la lámpara de Diógenes. Busca iniciática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es una aula, un lugar reservado para el conocimiento. Es un pórtico, adéntrate con que no debe traspasar el profano. Buscamos a aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de los